septiembre 2018. Invitado por el gobierno de Japón, un grupo de Nikkei, descendientes japoneses, viajamos al norte de Tokio, donde vimos en primera persona las tareas de reconstrucción tras el tsunami de 2011. La ciudad de Minami-Sanriku hoy existe detrás de una gran pared. Allí vimos en primera persona la desolación de una zona de catástrofe. Lo que no sabíamos justamente es que íbamos a presenciar después el lugar de una tragedia que pudo haberse evitado. Nos alejamos unos kilómetros, en silencio, y mientras todavía pensábamos sobre lo que habíamos visto y vivido, llegamos a Ishinomaki. Es un lugar donde 70 chicos y 10 docentes murieron por errores en el plan de evacuación. Minutos que se perdieron a la hora de tomar decisiones fueron suficientes para que estas familias todavía hoy sigan luchando por justicia. Esta es la tragedia de la escuela de Okawa. Ya sin las miles de toneladas de escombros, llegamos al edificio de la escuela de Okawa, uno de los pocos que estaba construido en hormigón. El lugar obviamente luce solitario, pero también aislado, con amplios terrenos que son altos pastizales que apenas dejan ver los autos que circulan por las rutas. En este lugar que pisamos, había un pueblo que se llamaba Kamaya. Hoy solamente aparece mencionado en algunos mapas. El edificio es una de las imágenes más impactantes de este lugar, que hoy fue reconvertido en un santuario por los familiares de las víctimas. La sensación es que el tiempo se detuvo esa tarde del 11 de marzo del 2011. Las aulas aún conservan sus pizarrones. Algunos objetos escolares, como los alfabetos en hiragana y katakana, todavía están en las paredes, pero ya no se ven los bancos ni tampoco las ventanales de las aulas, y obviamente el silencio es ensordecedor. Un reloj de la pared se puede ver la hora en la que el tiempo se detuvo, 3:36 de la tarde. ...70 alumnos y 10 docentes murieron después de que las olas de varios metros de altura inundaran este lugar cercano a una colina. Quizás lo peor de todo esto es que fue una tragedia evitable. Tras un largo debate judicial, los familiares demandaron cambios en los protocolos de evacuación de las zonas costeras, además de una demanda millonaria al ayuntamiento. Es que si bien el protocolo de terremotos se cumplió perfectamente, el problema estuvo en que nada se pensó para los casos de alerta de tsunami. Un error llamativo, sobre todo en una ciudad costera. Y una colina a 200 metros de la escuela hubiese sido la salvación para todos. ¡Stop! このまま津波到達点まで進行します。はい、到達しました。59秒です。59秒です。Entre el terremoto y la primera ola pasaron valiosísimos 45 minutos. Si bien existía la alerta de tsunami para la zona, los docentes optaron por quedarse en el patio de la escuela, tal cual como recitaba el protocolo para terremotos. Es que el plan era perfecto para estos casos, pero no decía nada sobre qué hacer en casos de alerta de tsunami. El juicio determinó que este error humano fue una terrible anomalía en un país que sufre fuertes terremotos, riesgos de tsunami y tifones. Quizás lo más insólito de todo esto es que la solución estaba ahí, a los pocos metros, sobre una colina que muchos chicos usaban justamente para recoger hongos en algunas actividades escolares. La vida de estos padres que perdieron a sus hijos en esta tragedia no se recupera aún con los 15 millones de dólares que recibieron en compensación por los daños. Pero este caso hizo que se revisaran todos los protocolos de las escuelas de la zona.
Nos fuimos de esta zona con una extraña sensación de haber estado en un lugar diferente a los que habíamos visitado en nuestras vidas. En parte con la satisfacción de ver a un pueblo luchando por recuperar sus espacios y actividades, pero por el otro con la certeza de que gran parte de la sociedad japonesa prefirió irse a esperar ver si las obras evitarían otra catástrofe. Después de todo, la madre naturaleza es implacable.